El presente video hace parte de un curso introductorio o curso preliminar al curso de instalación de sistemas de control o controladores para grupos electrógenos. Vamos a ver un caso de estudio del cambio de panel de control de una planta eléctrica de emergencia con motor Perkins. Es un control de sistemas análogos, sistemas de monitoreo y control análogo. Les habla Jaime Acuña Jiménez, director del Centro de Capacitación Videocursos STM-EU. Bien, el trabajo en mención se tiene como objetivo hacer el cambio del panel de control que podemos ver en la imagen, que es este panel de control cuyos elementos no funcionan o están deshabilitados. Además, no tiene la tarjeta de control de alarmas y eventos de falla, está completamente deshabilitada y no funciona. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de panel. Vamos a instalar un panel de las mismas características con un sistema de control de alarmas y eventos de falla electrónico, y los demás elementos como el voltímetro, el frecuencímetro, el amperímetro son análogos, y lo mismo que los medidores de temperatura, presión de aceite y corriente de batería del motor diésel. Entonces nos vamos a basar para explicar las conexiones del sistema de corriente alterna del generador. Vamos a tomar las señales de voltaje directamente de la bornera de salida del generador. Vamos a tomar, tal como aparece aquí en este plano, la fase R, S y T, y las vamos a llevar a través de unos multi-9 o protección mínima, unos mini breakers, a un voltímetro, el cual va a tener un switch de selección, un selector para mostrarnos el voltaje en cada una de las fases y el voltaje entre fase y neutro. Recordemos que el frecuencímetro se conecta entre dos fases. El frecuencímetro va a 220 voltios y se conecta entre dos fases. En este caso, la planta eléctrica, la salida de la planta eléctrica es de 220 voltios. Entonces llevamos la señal de las fases RST desde la bornera de salida del generador hasta el switch del voltímetro, el switch selector, el cual vemos acá en esta parte, y en una salida de ese switch va al medidor análogo del voltímetro. Lo mismo ocurre con el amperímetro. El amperímetro, vamos a tomar las señales que vienen de los transformadores de corriente. Aquí están los transformadores de corriente y llevamos esas señales al switch del amperímetro, y del switch del amperímetro o selector de amperímetro sacamos la conexión para el medidor de amperios, el cual nos va a mostrar la corriente de salida de la salida del generador. El frecuencímetro, que es el que está en el centro, va en paralelo con la salida hacia el voltímetro de la llave selectora del voltímetro. En esta imagen podemos observar la salida del generador, y aquí tenemos acá en esta parte de la fotografía tenemos aquí vamos a señalar
Este sería la bornera de conexiones de salida del generador, y acá tenemos los cables de salida del generador, y en esta posición tenemos acá estos cuadraditos azules. Estos elementos cuadrados azules son los transformadores de corriente. Entonces vamos a tomar las señales que nos muestra el plano, que son R, S y T. Las tomamos de las salidas de las borneras del generador, de los bornes a los cuales van conectados los cables que van hacia el breaker del generador. Esa es la salida del generador. De ahí vamos a tomar la señal de voltaje, y la cual la vamos a pasar primero por unos mini breaker y después la llevamos al switch voltímetro, al switch o el selector de voltímetro, para luego en una salida de ese selector vamos a llevar la señal al voltímetro para que nos muestre el voltaje de salida. Luego vamos a llevar la señal de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente se conectan de tal forma de que una salida de los transformadores de corriente se conecta a tierra, o es una señal común que va conectada a tierra y va directamente al amperímetro. Va a tierra, va a neutro y también va al amperímetro, va como señal al amperímetro. Y las otras salidas, de los otros extremos, del otro polo de los transformadores de corriente, van al selector de el switch o el selector de amperímetro. Entonces lo que hacemos en este caso es vamos a cambiar los transformadores de corriente, ya que vamos a cambiar el panel de control, y el panel de control nos requiere otro tipo de transformador de corriente, ya que el rango de medida de los transformadores de corriente que tenían está muy bajo para la carga que está actualmente conectada al generador. Entonces normalmente los transformadores de corriente tienen relación entre 305, 505 o 205, dependiendo del tipo de el máximo de corriente. Colocamos los transformadores de corriente con relación en el secundario de 5 amperios y en el primario la corriente nominal máxima de salida del generador. Entonces tomamos las señales de voltaje de las borneras de salida del generador y las señales de corriente de los transformadores de corriente. Luego tenemos que hacer conexión del sistema de protecciones, los cuales van a la tarjeta de protección y señalización, que es esta que vamos a señalar acá. Esa tarjeta es la que nos va a proteger, o la que va a recibir las señales de los sensores de temperatura, presión de aceite y velocidad, y también nos va a controlar el arranque y parada del motor. Esta tarjeta electrónica es denominada la AP, arranque y parada de emergencia, o arranque y parada del generador. En todo caso, junto a este video van documentos de la fábrica Velázquez, que es la que fabrica estos tipos de controles, y van algunos documentos adicionales sobre estos tipos de controles para que ustedes se empapen más sobre el tema del funcionamiento de estos elementos controladores. Como les digo, estos son elementos controladores análogos. Lo único electrónico pues es la tarjeta, pero ella recibe señales señales de switch, de los sensores tipo switch.
En el curso sobre instalación de controles, cuando ya estén revisando el contenido del curso, hay una explicación sobre los tipos de sensores. Recordemos que hay sensores tipo switch y sensores tipo sender o análogos o de señal análoga. Entonces, en este caso vamos a instalar el sensor tipo switch de temperatura, un sensor tipo switch de velocidad y el sensor tipo switch de presión de aceite, el cual es normalmente cerrado, o lo que también llamamos pera del aceite. Estos sensores, el de temperatura y el de velocidad, son sensores que se cierran al llegar a una medida de temperatura, la cual se determina como máxima temperatura, y se cierran y envían una señal negativa a la tarjeta de control. Una vez que se produce la falla, ella va a iluminar o va a hacer un anuncio de alarma en el panel de control, iluminando un LED indicando el tipo de falla. Lo mismo ocurre con los otros elementos de protección. En el caso de la pera de aceite, es un switch normalmente cerrado y para arrancar debe abrirse. También tenemos en la salida, una de las salidas de la tarjeta de control, la salida que va hacia el relé que controla el arranque del motor del grupo electrógeno o la planta eléctrica, y otra salida que va para el relé que controla la válvula solenoide de parada de combustible. También tenemos acá las conexiones del switch manual o la llave de accionamiento, que nos puede colocar en modo manual, automático o una prueba del control del tablero o panel de control. Y además tenemos acá los elementos de monitoreo de los parámetros como temperatura, presión de aceite y carga de la batería. Bien, entonces esta es la tarjeta, la cual habíamos indicado anteriormente. La tarjeta de protecciones, la tarjeta de protecciones. Y aquí, como vemos, tenemos los LEDs de señalización que nos indican las fallas y el modo de funcionamiento, si está conectada la válvula y si está el motor de arranque funcionando, o si hay una falla por presión de aceite, velocidad o temperatura. Y como vemos, acá está el esquema de conexiones. Obviamente que ustedes deben tener ya las bases básicas, los conocimientos básicos sobre electricidad para hacer las conexiones. Recordemos que esta es la batería, la cual pasa a través de un breaker de protección y lleva las conexiones a la tarjeta de control de parada y arranque de la planta eléctrica. Y en esta imagen podemos ver la pera de aceite. Es la que vamos a cambiar. Esta es la pera vieja y vamos a instalar una pera nueva con tipo switch, que es la que nos va a enviar la señal al control, que es esta que parece como un trompo. Y vamos a instalar también un sensor o sender, como es este, que es la que nos va a enviar la señal al reloj o al indicador de presión de aceite. Entonces, en este caso vamos a tener que instalar dos tipos de sensores, aunque en estos últimos sensores vienen dos. No es necesario utilizar dos sensores, porque vienen ya los dos, el tipo switch y el sender, en el mismo sensor. Hay que saber cuándo se va a comprar, si el sensor es dual, que trae las dos, tiene capacidad para trabajar como switch y como sender al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con el sensor de temperatura, el cual vamos a cambiar y vamos a instalar un sensor tipo switch
y un sensor tipo sender para enviar. El switch es para enviar la señal de cuando se le sube demasiado la temperatura, va a enviar una señal de tierra a la tarjeta, que es la que tenemos acá. Cuando se sube la temperatura se cierra y envía la señal, un pulso de tierra a la tarjeta, y vamos a tener el sender, que es el que nos va a enviar la señal al reloj indicador para que nos muestre la temperatura que tiene en ese momento el motor. Los indicadores pues se componen de los relojes indicadores y los sensores, los senders, que son los que envían la señal. Cada indicador tiene, cuando ustedes compran un indicador, viene el plano de conexión de cada indicador, y esas conexiones son las que hay que respetar. Hay unos tipos de conexión de indicadores que son los que se explican en el curso, que incluso traen un pin de alarma, el cual se utiliza para enviar la señal a las tarjetas de control de protección de alarmas. Y acá vamos a instalar los indicadores de unos relojes adicionales que van sobre el motor para indicar la carga del alternador de carga de batería. Y aquí ya tenemos pues ya instalado el nuevo panel de control con los elementos voltímetro, frecuencímetro, amperímetro, las llaves selectoras y el botón de parada de emergencia. Aquí está, y los indicadores de parámetros del motor, la llave selectora, y aquí tenemos los indicadores de alarma de la fallas del motor. Y aquí tenemos pues las características del tablero. Aquí características, vamos a colocar el título. Tenemos instalados voltímetro, selector de voltímetro, amperímetro, selector de amperímetro, switch de arranque, selector de codillo para modo operación automático manual. Tenemos tarjeta electrónica de control de arranque y paro con las siguientes señalizaciones: falla por alta temperatura, falla por baja presión de aceite, marcha de la máquina, mando remoto automático desde la transferencia, indicador de temperatura de agua o de refrigerante del motor, indicador de presión de aceite, indicador de voltaje de batería, el orómetro y botón de hongo de parada de emergencia. Revisemos acá en las conexiones de la tarjeta de control de parada y arranque. Hay dos bornes, que son el 10 y el 11, que se utilizan para recoger la señal que viene desde la transferencia. Cuando ocurre una falla en la red eléctrica, hay un contacto normalmente abierto que se cierra y envía, ese contacto recibe un cable que va desde aquí hasta el contacto y regresa. Entonces cuando se cierra estos dos bornes, se cierran, entran en cortocircuito, se hace el arranque automático de la planta. Esta es la conexión para la transferencia. También tenemos la conexión del botón de parada de emergencia, que es la que se utiliza para utilizarlo. Se utiliza como una parada de emergencia en la máquina. Acá lo vemos en esta imagen. Ese podría estar utilizado, podríamos utilizarlo como una conexión en serie de cualquiera de las dos líneas de que alimentan la tarjeta de control. Bien, entonces espero que revisen completamente el curso de instalación de controladores,
Como les digo, este es un curso preliminar para que ustedes tengan más o menos idea de cómo se conecta o se cambia un sistema de control análogo en una planta eléctrica. Los invito a revisar más profundamente el contenido del curso instalación de controladores para grupos electrógenos. Gracias por su atención.